Venga, vamos con la segunda entrevista del día. Hay una red social en la que la generación Z se mueve como pez en el agua, TikTok. Durante mucho tiempo se ha considerado la red de los bailes, donde se viralizaban muchas canciones, pero hasta allí también ha llegado la política. En el último mes, entrar en TikTok suponía encontrar un goteo incesante de mensajes con la frase «Sánchez dimisión». Daba igual que estuvieses viendo un vídeo de alguien maquillándose o de una persona hablando de curiosidades. Durante semanas no faltaba en ningún vídeo la frase «Sánchez dimisión». Ha sido un fenómeno viral sobre el que nos apetecía hablar hoy, poner el foco para averiguar si detrás de él hay un interés político o es simplemente una broma de los usuarios. Así que esta noche hemos invitado a Jordi Pérez Colomé, que es periodista especializado en tecnología del país y está muy interesado en las relaciones entre la política y las redes. Jordi, buenas noches. Hola, buenas noches, gracias por invitarme. Jordi, como especialista en tecnología, yo no sé si tú pasas mucho tiempo en TikTok por de formación profesional y si también te llamó la atención este movimiento. Paso más del que debería, pero como tengo la excusa de que es por trabajo, pues no importa tanto. Me llamó la atención, es evidente que es un fenómeno peculiar de esa red, donde empieza algo con una pequeña chispa, donde alguien ha tenido esa ocurrencia. Venimos de la época de la Dana, donde también hubo bastante actividad relacionada con algo así como que el presidente lo había hecho mal, o los políticos en general, y el presidente del país es la persona que ejemplifica eso. Y de repente, hace pues eso, unas semanas, como decías, algunos usuarios más pequeños empezaron a poner ese tipo de comentarios y como había un pequeño caldo de cultivo, empezó a viralizarse ese comentario, que es como dices, pues TikTok es una red de vídeos y son comentarios a los vídeos que no serán automáticamente, ¿no? Era como una broma interna, ¿no? Ponemos Padres en dimisión aquí y eso parece que lleva a algún sitio. Y el salto se hace cuando hay gente que ya que tiene más seguidores, 50, 100.000, 150.000 seguidores, que no son tanta gente en TikTok, que empieza a hacer vídeos, perdón, de dónde sale este meme, de dónde sale esta gente. Y entonces como empiezan a comentar cosas de ahí. Y en TikTok esto funciona muy bien porque explica como un misterio que está ocurriendo en la red y que quieres aclararlo y quieres buscar. Y entonces ese vídeo tuyo se viraliza y entonces más gente comenta, pero es antidimisión. Y es una cosa como que lleva a la otra. Y lo que es muy difícil aquí es vincular eso a la política real, ¿no? Que puede haber como unas ciertas sensaciones detrás, pero es como un espacio muy grande el que hay entre un meme que viraliza en TikTok y la vida real. Pero vamos, Claro. algo de eso hay. Vamos al de dónde surge esto, porque yo he visto en algunos de esos comentarios que estaban hechos por la propia cuenta oficial de Vox, pero no tengo claro si hay un partido detrás de este movimiento o es una cosa, como dices, un poco más de cuentas pequeñas que empiezan a hacerlo y se viralizan. Exacto, hay las dos cosas, ¿no? O sea, tú ves, por ejemplo, de repente tú eres el partido que te interesa que haya este boom boom, entonces cuando ves que empieza a haber movimiento, que empieza a haber gente preguntándose de dónde salen estos comentarios que tanta gente pone, pues encuentras muchos vídeos donde las cuentas de Vox y el PP Madrid, sobre todo, tienen el primer comentario diciendo Pedro Sánchez dimisión y se suman a esto, ¿no? Entonces es ahí donde tampoco afecta mucho, porque simplemente lo que hay es el primer comentario que es de un partido político, pero tampoco están haciendo algún vídeo también, pero no es como algo que surja de ahí al final. Como usuario de TikTok, como creador de contenido en TikTok, tienes interés en hablar de eso porque es de lo que la gente habla, es de dónde sale esto, de dónde viene, aunque no ocurra nada serio, durante unos días, ese es el tema del que habla la red y es un tema que va a hacer que tu vídeo viralice más fácil. Entonces, a ti te conviene que tú eres creador de contenido de maquillaje, como decías, o de fitness, o de cualquier tema que tenga algo que ver remotamente con política, y tú haces ese comentario que no es un comentario político, es un comentario que se suma al meme de la semana, digamos. Entonces, pues tú te sumas a eso para que tu vídeo acabe viéndolo más gente, porque de repente hay más gente diciendo, ¿qué pasa con esto? Y TikTok enseña ese vídeo más veces, que es al final el objetivo de la red. Claro, aunque estemos hablando de que es un meme, ¿tú dirías que esto puede tener una repercusión política? Pues esta es la gran pregunta que me hago yo cada día con un montón de cosas de tecnología, ¿no? Es decir, ¿esto que ocurre en esta red va a hacer cambiar la opinión o el voto de ciudadanos el día de las elecciones? Es complicado, o sea, es imposible demostrar esa causa-efecto y es muy complicado razonar que algo así pueda ocurrir. Pero sí que hay algo como, esto lo veían, han salido varios estudios ahora con las elecciones en Estados Unidos, que sí que para gente que no está muy interesada en la actualidad y que pueden ver solo que ocurren cosas remotamente a través de TikTok, a través de cosas así, sí que puede haber esa sensación de que hay más vibras o hay más la sensación de que eh, hay un montón de gente a quien el presidente del gobierno no le gusta y a mí que la política me interesa poco, pues igual
me parece también que no me gusta y me sumo a ese carro. Lo que ocurre también al final es que cuando hay tanta gente diciendo Pedro Sánchez dimisión, en una red como TikTok que es tan multitudinaria, aparece mucha gente diciendo Ayuso dimisión, Abascal piratee, y como Pedro Sánchez reelección, y hay como una especie de rebote que también dura unos días, que no se convierte en un meme, pero es como una especie también de debate interno que ocurre ahí, ¿no? Dice, pues sois muchos, nosotros también somos muchos, ¿no? Entonces, ocurren esas cosas internas y es difícil. Lo único que me parece más o menos razonable que es a la gente que le interesa decir, que es que a la gente que le interesa poco la política, ver esas vibraciones de que hay alguien pensando esto puede llevarle a movilizarle, no Ya. probablemente a votar diferente de lo que iba a votar, pero sí, mira, habrá elecciones en un año y yo pienso que igual votar para que este señor salga del gobierno me parece bien, pero si le preguntas a la misma persona quién es el líder de la oposición, igual no es algo que sepa responderte, por ejemplo, ¿no? Entonces, Ya. me parece que es como para gente que está un poco alejada, que oyen este ruido, les parece gracioso, pero de aquí 3 días estarán hablando de boxeo, de maquillaje o de dónde pasar las vacaciones. Bueno, es un fenómeno que a mí me resulta muy curioso porque pienso que hay muchos oyentes que ahora mismo esto les resulta completamente ajeno, no tienen ni idea de lo que está pasando dentro de TikTok porque es una red social que está muy enfocada a la gente joven. Sin embargo, es posible que si le pregunten a sus hijos si saben algo de estos Sánchez dimisión, ellos lo vean como una cosa que está de moda. Es posible que los hijos de nuestros oyentes hayan publicado a modo de broma, a modo de meme, alguno de estos comentarios en los vídeos. Entonces sí que me resulta curioso pensar en esa brecha generacional que se abre en una red social como esta. Sí, es tal cual, es exactamente como lo has descrito. Y de hecho, me gustaría saber la respuesta que probablemente los chavales hagan y digan, es como, sí, hay esto, tal, como, mira, pues sí, hay gente diciendo esta tontería y luego dicen otra, ¿no? Pero como es algo como completamente random o completamente aleatorio, sí que digamos que a los que somos un poco más mayores dices, bueno, pues esto en Twitter, en las respuestas de Twitter puede haber como cierta viralidad en algunas cosas. No tiene nada que ver el funcionamiento, pero sí que dices, bueno, pues hace unos años, hace una década o hace 15 años, bueno, quizá un poco menos, podías pensar que en Facebook o en Twitter ocurría algo así y ahora para la gente de menos de 30 eso es lo que ocurre en TikTok con dinámicas completamente distintas y el reto un poco es eso, es como qué importancia le damos a esto Claro. para la vida política de un país. Entonces dices, es que es evidente que esto no va a transformarse en votos concretos, pero sí que puede llevar esa sensación de que, bueno, pues cambiar de presidente es algo que igual hay que pensar en hacer, ¿no? Entonces hay un grupo de gente, que tampoco sabemos cuántos son, que ese día van a votar porque lo han visto o han visto en los últimos meses que alguien dice eso y les parece simpático, ¿sabes? Pero de ahí a pensar que eso es como una decisión política pensada, hay un enorme trecho. Claro, es un debate que nos surge muy a menudo en los periódicos, en las radios, ¿no? Si debemos de hablar de este tipo de fenómenos, pero a veces es difícil mirar a otro lado porque de repente pues sí que salen personajes de redes sociales que acaban llegando a la política. Un ejemplo es el de Alvise Pérez, ¿no? Mm. El 70% de sus votantes tenía menos de 44 años, era prácticamente un desconocido para franjas de más edad, el 60% de sus votantes decía informarse por redes sociales, o sea que alguna vinculación de vez en cuando sí hay, ¿no? Sí hay personajes que salen de redes sociales y dan el salto. Sí, la verdad, a ver, es una de las cosas que me planteo como periodista al pensar en estas cosas, es decir, esto puede ser un nuevo modo de activismo, ¿sabes? Como de antes pensábamos en demostrar que estábamos en contra del gobierno y en saliendo a la calle, eh, enviando cartas al director, intentando participar en debates radiofónicos, hace menos años pues en Twitter poniendo cosas, y ahora quizá esta es una manera de intentar visualizar que hay mucha gente que está con ganas de que esto ocurra. Esto puede ser una manera equivalente al activismo y puede llevar, como decías, a políticos distintos al gobierno. Está por ver, ¿no? Es todo muy reciente. O sea, lo que hemos visto, por ejemplo, hemos visto que en Estados Unidos hay un presidente que aparentemente ha cabalgado, aparte de sobre los podcasts, también sobre su fama en TikTok. Pero Sí. claro, puede haber también razones sociopolíticas por las que tenía éxito que simplemente se han traducido en su éxito en TikTok, ¿no? Tampoco es como decir, no, no, es que primero fue TikTok y luego ganó Trump, ¿no? Igual luego primero fue Trump, que aparte ya había sido presidente, y luego en TikTok simplemente había mucha gente bailando en el agua, ¿no? Entonces es algo que pues me pregunto constantemente y es evidente que puede tener consecuencias. A mí lo que me cuesta a veces explicar y entender es qué es primero. ¿Es primero una situación sociopolítica compleja que se refleja en una situación mediática distinta de la que teníamos hace 20 años? Sí,
¿Y cómo de importante es eso? Pues cuesta mucho de entender. Entonces sí que puede ocurrir gente que haya nueva, pero también surgió Podemos hace 15 años y era una situación mediática distinta, ¿no? Probablemente haya procesos ahí que son difíciles de explicar y que ocurran continuamente. Ahora que mencionas lo de Podemos, tú has vivido varias de estas manifestaciones digitales, vamos a llamarlas así, diferentes. No sé si ves que en redes sociales predominan más este tipo de manifestaciones de derechas, de izquierdas, o es indistinto. Es indistinto, lo que pasa que ahora, digamos, si recordamos hace 15 años, precisamente cuando hablábamos de Podemos, de la primera árabe, fue aquel momento de Facebook y Twitter como herramientas de liberación para países, para movimientos, Ucrania, la revuelta naranja. Había como un momento de esto va a llevar la liberación de cierto progresismo en muchos países, incluso aquí, evidentemente, la llegada de Podemos, el 11M, y el 15M, perdón. Y ahora lo que está ocurriendo un poco es justo lo contrario, donde la gente que tiene como más ganas de decir cosas, que se sienten más libres a la hora de denunciar lo que ellos ven como injusto, ya sea con la inmigración, ya sea con la situación del trabajo, de la situación económica, pues son gente de derecha, ¿no? Entonces, claramente eso se refleja en la viralidad, se refleja en que hay más ganas de escuchar ese mensaje y hay más ganas de promoverlo, ¿no? Entonces, por eso decía antes que no sé si son primero unas condiciones sociopolíticas que se reflejan en una red o una red que las promueve, ¿no? Probablemente haya un poco las dos cosas, pero todos intentamos viralizar contenido en redes. No toda la gente que publica, desde un medio de comunicación grande a un usuario pequeño, y no todo cuaja igual, ¿no? Y eso depende a veces de que a la gente le interese en ese momento eso. Y no es siempre fácil y es muy difícil de crear algo con una campaña aparentemente. O sea, siempre hablamos de los rusos con Trump y tal, pero hay muy poca evidencia detrás de eso, hay muy Ya. poca seguridad de que algo sí ocurra. Ahora, que pongas, por ejemplo, la mecha y de repente, porque la situación de la sociedad víctima de eso lo acepte bien, pues viraliza, estalla y ahí tienes un éxito, pero de nuevo tampoco sabemos si el huevo o la gallina fue primero, ¿no? De todas maneras, sí que es algo que es más difícil de controlar, evidentemente. Claro, en este intento que dices de viralizarse que tiene prácticamente todo el mundo, los partidos tampoco se quedan atrás, y el último ejemplo que hemos visto es el de ese vídeo que ha hecho con inteligencia artificial el Partido Popular, ¿no? La isla de las corrupciones. No sé cómo ves tú esta intromisión de la política en los códigos de Internet, si crees que puede funcionar. A ver, yo entiendo a los políticos en el sentido en general que van a usar cualquier herramienta que tengan para arañar 4 votos más, ¿no? Entonces, si ahora hay más gente, si antes el circuito era los medios de comunicación, tenéis que pasar por ahí, y ahora el circuito son las redes y vas a pasar por ahí. Ya las herramientas que usen, pues los ciudadanos van a decidir si son legítimas o no. El PP ha acabado borrando ese vídeo porque afectó a las relaciones de España con República Dominicana, Sí, ¿no? tuvo que Entonces, pedir disculpas. exacto. Entonces, ya ahí el riesgo lo asume cada partido. Por ejemplo, Vox ha sido como siempre más libre en esto porque venía de más abajo, le daba igual. Citabas al vice antes, que también es alguien que le da completamente igual todo porque lo único que tiene es ganar. En cambio, pues el PSOE ahora está en el gobierno, pues tiene más posibilidades de quedar mal o de hacer quedar mal al presidente del gobierno, con lo cual tiene que ir con más cuidado y hay un Ya. montón ahí de valoraciones que hacer, ¿no? Pero es evidente que si hay más ojos en las redes, y si esas redes se llaman TikTok, Snap o la que sea, va a haber políticos o va a haber partidos políticos intentando sacar rédito de ahí, ¿no? Y en las últimas elecciones de Estados Unidos, los podcasts, estos que duran 3 horas, han sido importantes. Ha ido Trump, probablemente veremos algo así en elecciones europeas en las próximas gente, pues eso, políticos hablando durante 2 horas con algún podcaster. Lo hemos visto ya, Pedro Sánchez fue a la pijada kinky, Sí. Óscar Puente ha ido al detective murciano. Vamos a ir viendo estos ejemplos cada vez más. Em, y bueno, y es lógico que la política vaya a buscar los votos donde está la gente. Lo que está claro es que vamos a tener que dejar pasar un poco de tiempo quizás para ver qué efecto tiene todo esto que se está moviendo ahora en redes sociales y donde se está metiendo la política de lleno. Jordi, muchísimas gracias por haber estado esta noche en El Faro. Gracias a vosotros. Un abrazo.